Muchos están en una timba en medio del incendio. Mire, el impacto real de las medidas de ajuste y de esas otras, algunas más, de tinte políticas y quizás gestuales, como la de la constricción de la estructura del Gabinete Nacional, todas anunciadas ayer por el presidente Mauricio Macri, recién podrá comenzar a evidenciarse a partir de hoy ese resultado, ese impacto, y por los próximos días, cuando los mercados, el propio y el del extranjero, hayan funcionado a pleno, y aquí en la Argentina se define el valor de la moneda norteamericana, que con su impactante apreciación frente al peso, o bien como nos gusta definir ese fenómeno, tras esa devaluación monstruosa que ha vuelto a suceder en la Argentina, bueno, se ha convertido en una de las variables más importantes e influyentes en la marcha de la economía nacional y desde ya en el humor social que determinará el grado de confianza y de credibilidad hacia el nuevo camino trazado por el gobierno para encauzar la profunda emergencia que nos azota y nos envuelve. El momento actual para todos, especialmente para la clase política y muy particularmente para aquellos miembros de esa clase política que promedia los 50 años, y también muy independientemente de dónde se esté militando, debería encontrar a los argentinos con un mismo objetivo: sacar al país adelante a lo que dé lugar, sin fisuras y sin amagues, encontrar las claves de ese objetivo común y ponernos todos a laburar de forma inmediata. Porque por una vez, al menos por una vez, la meta común debiese ser la de evitar un nuevo fracaso frente a todos los que ya hemos sufrido en al menos los últimos 50 años, por no decir más. Es tal la banalidad con la que algunos grupos opositores al gobierno describen la situación que da pavor ensayar y aventurar por solo algunos minutos cómo y de qué manera desde esos sectores debe salir una alternativa cierta, concreta, confiable y creíble frente a la ineficacia del gobierno de Cambiemos en un tiempo relativamente corto, digamos que cortísimo, que es el plazo que falta para la próxima campaña electoral y las elecciones en sí mismo. La falta de responsabilidad política y periodística se evidencia a diario en los medios, en los debates que allí se protagonizan y por sobre todo en ese festival de opiniones al que estamos asistiendo permanentemente. Y como era de suponer, por supuesto que apareció con toda su fuerza tras el discurso de un Macri cargado de emotividad, dramatismo, pero carente, también hay que decirlo, como lo decíamos ayer, de esa dosis de autocrítica para admitirles a los mendocinos que esta administración ha sido, y claro que sí, parte del problema, a los mendocinos y a los argentinos. Por eso será muy interesante evaluar la respuesta internacional del mundo de las finanzas, pero sobre todo el comportamiento dentro de la Argentina. Ya de por sí la demencial devaluación hará trizas el salario real, hará crecer los precios de los productos de primera necesidad, volvió a aumentar Nafta hace un ratito. Se calcula que ese impacto será de un 25% en lo que resta del año, y aunque no se admita, la inflación puede que alcance un 42%, de acuerdo a un documento que ayer lunes se filtró antes de la conferencia de prensa del ministro de Economía, Nicolás Dujovne. El momento es crítico, y además, a muchos les encanta jugar con fuego, incinerar todo, pretendiendo volver al estado del desastre del 2001, incluso con los muertos que dejó, o bien aquellos momentos de zozobra e incertidumbre de fines de la década del 80. En medio del mar embravecido, y cuando el barco se mece de un lado a otro a punto de colapsar, el barco en el que estamos todos, por si fuera necesario aclarar, aparecen aquellos, como en el Titanic, ¿se acuerda?, que quieren ser los primeros en tomar los salvavidas o los primeros en saltar a los botes, cuando en verdad todos tienen que poner un poco para evitar el hundimiento. De eso se trata. Y más adelante, cuando se llegue a aguas más o menos tranquilas, que cada quien se vea con el derecho y lo ejerza de hacer lo que tenga que hacer para definir las cuestiones de poder. El domingo, cuando todo era un pandemonium de versiones y de operaciones, los radicales llegaron a Olivos con el aparente objetivo de asaltar el poder y tomar el control de la sociedad que integran con Macri. Y lo hicieron blandiendo las prácticas más condenables y absurdas de la política, imponiendo condiciones, como si alguien hoy en la Argentina se viera con ese derecho. La política tradicional podrá responder a esta crítica, a esto que estoy comentando, que así se dirimen torres los espacios de poder, que se pega primero, que se pide todo y hasta lo inimaginable para quedarse con una buena porción del poder,
que parte del periodismo, en el que me incluyo, no entiende nada de cómo se ejerce un rol político determinado, podrán decir. Todo puede ser, pero para lo que hoy al menos no hay lugar es para la especulación y que el futuro del país se dirima en una mesa de timberos. Macri terminó dirimiendo el pleito ratificando a su jefe de gabinete Marcos Peña, el más cuestionado de todos, y dando lugar a un gabinete comprimido, con menos ministerios, pero con todos sus funcionarios adentro y ratificados. Los radicales querían a Ernesto Sanz como ministro del Interior, a Martín Lustó en Educación, a Adolfo Prat-Gay en la Cancillería y a Melconian en Economía, con el control además del Banco Central. Interpretaron, quizás, que como lo que se está reclamando es política, para volver a la confianza y a la credibilidad, ellos serían los únicos en condición de proporcionarla yendo por todo. Al final, cuando todo fue definido, la nueva estructura del gabinete, las medidas fiscales y económicas, el radicalismo, bueno, por suerte, ratificó su apoyo al gobierno de Macri y se presentó, vía afirmaciones en las redes sociales, firme detrás del rumbo anunciado. Esperan, no obstante, una nueva vuelta de tuerca, y es allí en donde aseguran que su presencia se verá reflejada. La apuesta más cercana que tienen es, en breve, la Cancillería.